Hay una de las lecciones más difíciles de aceptar en la vida adulta y al mismo tiempo una de las más liberadoras. No todas las personas que se acercan a ti lo hacen con buenas intenciones y no todas las que sonríen desean tu bien. El estoico no vive desconfiando del mundo, pero tampoco es ingenuo. Entiende que, así como cuida su cuerpo de alimentos dañinos, debe cuidar su mente y su carácter de influencias corrosivas. No todo daño llega con violencia. Mucho daño llega con palabras suaves, con consejos malintencionados, con presencias constantes que debilitan poco a poco. Por eso, antes de hablar de personas concretas, hay que entender esto. El daño más peligroso no es el que te destruye de golpe, sino el que te va deformando lentamente. Este tipo de personas no siempre te atacan. A veces te acompañan, a veces te escuchan, a veces incluso dicen quererte. Pero observa con atención cómo te sientes después de estar con ellas. El estoico aprende a leer efectos, no discursos. El primer tipo de persona que solo te hará daño es aquella que vive en la queja constante. No importa lo que ocurra, siempre hay un culpable externo. El sistema, la familia, la pareja, la suerte, el mundo. Estas personas no buscan soluciones, buscan validación para su impotencia. Y el problema no es escucharlas una vez. El problema es permanecer demasiado tiempo ahí, porque la queja es contagiosa. Al principio sientes empatía, luego empiezas a justificar pequeñas excusas propias, después, sin darte cuenta, comienzas a pensar como ellos. El estoico entiende que rodearse de quejosos debilita el sentido de responsabilidad personal. Y sin responsabilidad, el carácter se atrofia. El segundo tipo de persona es la que se burla de la disciplina. Ridiculiza el esfuerzo. Se ríe del autocontrol, llama exageración a tu constancia. Te dicen que te relajes, que no seas tan intenso, que la vida es para disfrutarla. Pero observa algo importante. Casi nunca admiran a quien vive sin estructura, solo intentan justificarse. Estas personas no odian tu disciplina por lo que es, la odian porque les recuerda lo que evitan. Marco Aurelio lo advirtió claramente. Aléjate de quienes no viven conforme a la razón. No porque sean malos, sino porque su caos termina infiltrándose en tu vida. El tercer tipo de persona peligrosa es la que se beneficia de tu confusión. No te quiere fuerte, no te quiere claro, no te quiere seguro. Prefiere verte dudando, pidiendo aprobación, buscando guía. A veces se presentan como salvadores, otras como expertos, otras como figuras de autoridad emocional. Pero siempre hay un patrón. Cuando empiezas a decidir por ti mismo, se incomodan. El estoico no entrega su juicio a nadie. Escucha consejos, pero decide desde la razón. Quien intenta pensar por ti, tarde o temprano, termina usándote. El cuarto es más sutil. La persona que siempre te lleva al pasado. Cada conversación gira alrededor de errores antiguos, fracasos, heridas, traiciones. No para sanar, sino para permanecer ahí. Estas personas no quieren que avances. Quieren compañía en su estancamiento. El pasado, cuando no se revisa con sabiduría, se convierte en una prisión compartida. El estoico honra el aprendizaje, no la nostalgia dolorosa. Sabe que vivir mirando atrás debilita la acción presente. Y ahora, escucha con atención este punto, porque es clave. No todas estas personas son malvadas. Muchas están perdidas. Muchas están heridas. Muchas actúan desde su propia ignorancia. Pero el estoicismo no se basa en juzgar intenciones, sino en proteger el carácter. Puedes comprender a alguien sin permitirle acceso constante a tu vida. Puedes desearle bien a alguien sin caminar a su lado. Esto no es frialdad, es madurez. Hay otro tipo de persona que merece atención, la que siempre minimiza lo que sientes, pero exagera lo que ellos sienten. Tus límites son exagerados. Tus cansancios son debilidad. Tus valores son extremos, pero sus emociones siempre son urgentes, válidas e incuestionables. Estas personas desgastan porque el intercambio nunca es equilibrado. El estoico entiende que una relación justa no es perfecta, pero es recíproca. Donde no hay reciprocidad, hay desgaste. Y aquí entra una de las enseñanzas más duras del estoicismo. No estás obligado a mantener cerca a quien daña tu paz, aunque lo ames. El amor sin límites se convierte en autoabandono. La paciencia sin criterio se convierte en resignación. La compasión sin firmeza se convierte en debilidad. Epicteto fue claro. Si alguien perturba tu mente, no es él, es el juicio que haces sobre su comportamiento. Y parte de ese juicio implica decidir cuánto acceso le das. Ahora, en este punto,
Cuando empiezas a ver con claridad estos patrones, cuando reconoces que la paz interior también depende a quién permites entrar en tu vida, este canal existe para ayudarte a fortalecer ese criterio. Suscribirse no es solo consumir contenido, es entrenar tu mente para reconocer lo que suma y lo que resta, antes de que el daño sea profundo. Sigamos. El estoico no corta relaciones por impulso. Observa, evalúa y actúa con calma. A veces la acción es poner límites, a veces es tomar distancia, a veces es silencio, pero nunca es culpa. No necesitas justificarte por proteger tu equilibrio. Y aquí está la señal definitiva. Una persona que solo te hará daño reacciona mal cuando estableces límites. Se ofende, te manipula, te hace sentir culpable, porque los límites revelan intenciones. Quien te respeta, los acepta. Quien se beneficiaba de tu confusión, los combate. Finalmente, recuerda esto. No se trata de vivir aislado, se trata de vivir consciente. No se trata de desconfiar de todos, se trata de confiar con criterio. Tu paz interior no es negociable. Tu carácter es tu mayor posesión. El estoico no espera que el mundo cambie para estar en calma. Cambia su relación con el mundo. Y cuando aprendes a reconocer a este tipo de personas, no desde el rencor, sino desde la lucidez, algo se ordena dentro de ti. Menos ruido, menos desgaste, más claridad. Y con esa claridad, la vida se vuelve más simple, más firme y más digna. Eso es protección. Eso es sabiduría.